Bueno, entonces vamos a dar inicio a la parte del instructivo de vigilancia para COVID-19 en su última versión, que es la número 12 del 24 de julio del 2020. ¿Qué debemos de tener en cuenta con este instructivo? Que pues aquí nos están haciendo integración de las pruebas para tener un diagnóstico más oportuno, hacer el rastreo de contactos y ahora con la estrategia PRAS, que hablamos de aislamiento selectivo sostenible. Entonces todas estas estrategias pues nos llevan a darle cumplimiento al PRAS. Debemos de tener en cuenta que el PRAS tiene como varias orientaciones, ¿sí? Uno es el PRAS empresarial, otro es el PRAS para la parte gubernamental, ¿sí? Entonces es lo que nosotros debemos aplicar y bueno, de eso habrán seguramente espacios más adelante de capacitación específicos en esa estrategia. Entonces vamos a hablar de las definiciones operativas del evento, teniendo en cuenta que nos han hecho cambios a lo largo pues de la pandemia. Muy importante, ¿se acuerdan que antes utilizábamos tres códigos, 345, 346 y 348? Ahora solamente estamos utilizando el código 346, que va a ser como el punto central de la vigilancia para COVID-19. Y muy importante, estas definiciones operativas van a estar siempre sujetas a cambio. Todo depende de qué, de la evolución de la pandemia pues en nuestro territorio nacional. Entonces vamos a hablar de la primera definición y la primera definición me habla de que es un caso probable porque tiene una infección respiratoria aguda grave, ¿cierto? Y para que me cumpla ese criterio debe tener un síntoma, además es un usuario que requiere hospitalización y además debe tener una condición, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los síntomas y cuáles son las condiciones. La definición 2 me habla que ese paciente debe de tener un síntoma, no requiere hospitalización, es decir, tiene síntomas leves, y adicional debe de cumplir con una condición. Teníamos la definición 3, ¿cierto? Que la definición 3 en el instructivo previo a este y en algunos anteriores era la vigilancia intensificada de la infección respiratoria aguda, donde se notificaba el código 3, en el código 345, que ese código ya, como se los mencioné ahorita, ya no se está utilizando, entonces la definición 3 ya no existe en el nuevo instructivo. Sin embargo, pasan de la definición 2 a la definición 4 para, digamos, facilitar el trabajo desde los equipos asistenciales y pues no generar cambios de pronto en la numeración que generen confusiones. Entonces la definición 4, como lo acabamos de ver en las dos presentaciones previas, es la muerte probable por COVID. La definición 5 es el caso asintomático, que ¿quién es el caso asintomático? Un contacto estrecho de un caso positivo que nunca ha presentado síntomas, ¿cierto? Y que se le hizo la prueba y que salió positivo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las condiciones. ¿Se acuerdan? Tiene que tener una condición y tiene que tener un síntoma, el caso para que cumpla criterio para la definición 1 y para la definición 2. Entonces, las condiciones son ¿cuáles? Haber tenido un historial de viaje en los 14 días previos al inicio de síntomas. ¿A dónde? A zonas donde haya circulación del virus. En Colombia tenemos circulación activa del virus. En el departamento tenemos circulación activa del virus y en sus municipios seguramente estamos en las mismas condiciones y para eso ustedes también deben de basarse en la clasificación que está haciendo el Ministerio de Salud. Es un mapa que actualizan cada semana donde le dan la categoría al municipio si la afectación es alta, si la afectación es moderada, si la afectación es baja. Entonces, en los municipios con afectación moderada y alta, el solo hecho de haber estado en esos municipios y adicional de tener un síntoma, inmediatamente lo convierte en caso probable y hay que tomarle muestra. La otra condición, ¿cierto?, es que haya tenido contacto con un caso positivo en los últimos 14 días, con un caso confirmado o con un caso probable, es decir, con una persona a la que se le haya tomado muestra y no haya llegado el reporte. Que sea trabajador de la salud o trabajador de la protección social, de la infancia, de la adolescencia o del adulto mayor. Un ejemplo claro, las personas o funcionarios que trabajan en los centros de bienestar del adulto mayor. Y también otra de las condiciones es pertenecer a la policía, a las fuerzas militares o a establecimientos penitenciarios que son los funcionarios del INPEC
o inclusive el personal administrativo de estos centros penitenciarios, estaciones de policía, unidades de reacción inmediata, grupos étnicos como la población indígena, habitantes de calle, población privada de la libertad o migrantes que pues nosotros conocemos la problemática que tenemos a nivel del país con los migrantes, específicamente pues también venezolanos en este momento, que son personas que no tienen aseguramiento. También otra de las condiciones son personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Mensajeros, domiciliarios, pero esto también en las personas, aplican las personas que aunque no se mueven de su sitio de trabajo, tienen un alto flujo de personas, por ejemplo, los cajeros de los supermercados, los tenderos, también tenemos aquí las personas que trabajan en los bancos, ¿sí? Como para tener ejemplos. Entonces, estas personas, por su, digamos, por su múltiple contacto con muchas personas en el transcurso de su jornada laboral, pues se vuelve también una condición que sumado a un síntoma me lo convierte en un caso probable. Personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, VIH, cualquier otra inmunodeficiencia, enfermedad renal crónica, personas con desnutrición u obesidad, personas con hipotiroidismo, bueno, todo lo que está allí mencionado, también pues nos contribuye para el evento. Y adicional que tenga un cuadro clínico, como por ejemplo un cuadro clínico acompañado pues de diarrea, pero adicional a la diarrea tiene que haber algún otro síntoma que ya los vamos a ver para poder que se convierta en un caso probable. Y otra condición es que le hayan hecho una prueba serológica, es decir, una prueba en sangre con anticuerpos IgM positivos. Y ahora vamos a hablar de los síntomas que ya pues todos los conocemos y nos los han ido ampliando. Entonces es la fiebre igual o mayor a 38 grados, cuantificada, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga, pérdida del olfato y pérdida o disminución del sentido del gusto. Y vamos a hablar de un concepto muy importante que se llama contacto estrecho, ¿sí? El contacto estrecho nosotros lo tenemos, digamos, en tres grandes grupos. El contacto estrecho se puede dar en el ámbito comunitario, se puede dar en el transporte o en el personal de salud. Si es un contacto estrecho comunitario, aquí tenemos a cualquier persona, independientemente de su ocupación, con una exposición no protegida con un caso positivo, que además de tener la exposición no protegida, debió haber estado a menos de 2 metros de distancia por un tiempo superior a 15 minutos o haber estado en el mismo lugar con la persona positiva por más de 120 minutos, sin protección. ¿Qué no consideramos contacto estrecho? Las interacciones de corto tiempo y cuando los planes locales hacen los cercos epidemiológicos encontramos muchos casos que dicen, es que yo hablé con ella y me demoré como 3 minutos, yo estuve con ella 5 minutos. Esas interacciones de corto tiempo no se consideran contacto estrecho, así no hayan tenido protección, y el contacto visual o casual con la persona positiva. Y si vamos a hablar del contacto estrecho en el transporte, pues debemos de tener en cuenta que hoy en el transporte terrestre o el transporte aéreo o pues el transporte marítimo si aplicara, ¿sí? Entonces, uno es la tripulación o el conductor, ¿sí? De ese medio de transporte con una exposición no protegida con un caso confirmado por un tiempo superior a 15 minutos. Eso se considera un contacto estrecho. Entonces hay que tener muy en cuenta esta definición de contacto estrecho, por ejemplo, en los conductores de taxis, de autobuses. Y la otra condición para uno ser contacto estrecho en el medio de transporte es ser pasajero, tener un contacto no protegido y haber estado situado en un radio de 2 asientos alrededor del caso positivo y haber estado allí por más de 15 minutos, ¿sí? Que esa es otra forma de tener contacto estrecho. Y volvemos a lo mismo, las interacciones de corto tiempo, el contacto casual con el caso positivo no se consideran contacto estrecho para el evento.
Y este punto sí me parece fundamental, y aprovechando que hay instituciones de salud, es cuando el personal de salud se considera contacto estrecho, y más porque nosotros no estamos exentos, si ustedes en sus instituciones ya han tenido casos positivos, y de hacer un muy buen cerco también depende el cortar cadenas de transmisión y obviamente pues cerrar la brecha de que se nos haga un conglomerado, ¿sí? Entonces, primero, cualquier trabajador de la salud con exposición no protegida. Ahora vamos a hablar qué es una exposición no protegida. Que haya tenido que haya tenido, perdón, contacto con un caso confirmado e inclusive con un caso probable, que no utilizó respirador de alta eficiencia, que puede ser N95 o superior, en procedimientos que generan aerosoles, por ejemplo, las intubaciones, por ejemplo, la toma de la muestra. ¿Por qué la toma de la muestra? Porque se estimula el reflejo de la tos, y el toser pues genera aerosoles y hay un riesgo de contagio. Entonces, el hecho de no utilizar N95, así haya tenido el resto de los elementos, ya se considera contacto estrecho, solamente con esa condición. Otra condición es que no haya utilizado los elementos de protección personal completos y adecuados durante la atención clínica. Y aquí sí me quiero detener un momento, y es que los elementos de protección completos lo hemos visto, y eso también lo han ido variando, pero definitivamente sí o sí, cuando yo tengo contacto con un caso positivo o después me doy cuenta de que es positivo, ¿cierto? La protección completa es ¿cuál? Tener mascarilla quirúrgica, porque ahí no se están generando aerosoles, tener monogafas o careta, es decir, protección ocular, bata de bioseguridad antifluidos manga larga, el gorro, las polainas son opcionales, ¿sí? Y el uso de guantes. Otra de las condiciones es haber estado a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos, o haber tenido contacto con material potencialmente infeccioso sin la utilización de los elementos completos y adecuados. Un ejemplo claro de esto son las personas que realizan los servicios generales, que en otras instituciones las llaman operarias, de las instituciones de salud. Esta es una población que puede estar inmersa en este tipo de contacto, ¿sí? Entonces, yo les decía ahorita que es una exposición no protegida, pues el no tener los elementos de protección personal completos. Y muy importante, que muchas veces cuando se hacen los cercos no se hace esta pregunta, y es el lavado de manos. Yo puedo haber estado con un caso positivo y haber utilizado mis elementos de protección personal completos y de manera adecuada, y habérmelo retirado de manera adecuada. Pero si posterior al contacto yo no hice un lavado de manos, eso me convierte en contacto estrecho, y pues obviamente en el proceso de aislamiento y toma de muestra posterior al contacto. Yo en este momento le voy a dar paso a mi compañera Juliana Echeverri. ella es enfermera también del equipo departamental. Ella nos va a hablar unas cosas específicas de la parte de notificación. Entonces, Juli, tienes la palabra en este momento. Bueno, me voy presentando. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Echeverri Salcedo, enfermera del equipo de vigilancia en salud pública, y pues en este momento como a cargo de todo el proceso de notificación con lo relacionado con COVID. Entonces, mi intervención es corta, pero es importante recalcar de pronto algunos tipsitos o alguna información importante que hemos evidenciado pues como en el proceso de la notificación de todos del evento 346. Recordarles que es un evento de notificación inmediata, ¿cierto? A veces se nos vuelve de pronto común o paisaje el término, pero recordar que notificación inmediata, pues tenemos 24 horas para ingresar el caso posterior a la detección como tal del caso probable, ¿sí? ¿Qué hemos encontrado pues como en todo este proceso? Que muchos casos, aún cumpliendo los criterios que ya la jefelina nos dijo, las condiciones y los síntomas, solamente ingresan al Civigilas en el momento del reporte positivo. Recordemos que si el caso cumple con la definición operativa del caso, debe ingresarse al Civigila como probable. Entonces, ese proceso tenemos que mejorarlo en todos los niveles, desde las IPS, en los municipios y pues obviamente en el departamento, porque ¿qué se está viendo? Que cuando armamos la base departamental diaria,
casi que el 40 o el 50% son casos sin notificar. Y se supone que si todo el sistema funcionara, pues todos los, o pues funcionara óptimamente, solamente habría que pedir, digamos, los que ingresan por tamizaje, que son los que no se notifican pues desde el principio, pero los casos probables que cumplan las condiciones o con los síntomas se deben notificar desde la probabilidad. Entonces ahí es una tarea que tenemos todos, porque creo que todos los municipios aquí presentes han recibido la solicitud de notificación inmediata de los casos, pues que ya nos llega el reporte, pero lo ideal es siempre que debe ingresar desde la probabilidad y pues posterior a hacer el ajuste 3. Lo que les decía, se notifican todos los casos probables y pues en este momento mucho más, digamos, importante pues ingresar cuando ya llega el resultado confirmado positivo. Entonces esos hay que ingresarlos mucho más urgentes, pero lo ideal es que, o el deber ser es que ingresen desde la probabilidad, o sea, desde el que se captó el caso. Los contactos estrechos se notifican en el código 346 sintomáticos o asintomáticos. Eso ya pues lo habíamos visto, es una de las condiciones que contempla la definición del caso, o sea que si el caso es contacto estrecho, se debe notificar. Los casos, lo que ya les había mencionado, los casos que hacen parte de un tamizaje no se ingresan desde el momento que toman la muestra, solo cuando sale el resultado positivo, y se deben y se debe ingresar en la variable fuente búsqueda activa, ¿sí? Es importante establecer la procedencia del caso, ya que no siempre corresponde al sitio de residencia. Esto es muy importante, más que todo para las UPGDs o bueno, para también los planes locales que están ingresando y notificando casos. Siempre preguntarle al paciente en el momento que se esté haciendo la anamnesis, pues una de las condiciones que sabemos que es si viajó en los últimos 14 días, siempre indagar eso porque recordemos que puede que el caso haya adquirido el virus en ese viaje, por eso se pregunta, digamos, esa parte, esa variable en la anamnesis. Si el paciente nos dice que sí ha viajado, pues tenemos que verificar si a ese municipio o a esa ciudad donde viajó, pues hay circulación del virus para poder asignar la procedencia, porque recordemos que un caso que viva, por ejemplo, en la Tebaida, pero trabaja aquí en Armenia y el contagio fue en el lugar de trabajo, ese caso se le carga a Armenia por procedencia, ¿sí? En este caso, pues más o menos sabemos que hay eventos que se cargan por residencia y por procedencia, pero en este siempre tenemos que tener muy en cuenta la procedencia, ¿sí? Dónde pudo haber adquirido la infección por COVID. Entonces siempre debemos indagar un poquito más para verificar, así el paciente sepamos que vive en nuestro municipio, verificar dónde trabaja, dónde ha viajado, para mirar si efectivamente no lo cargan a nuestro municipio o le corresponde a otro municipio u a otro departamento, ¿sí? Bueno, es importante también ajustar la totalidad de los casos probables a quienes se le realizó prueba confirmatoria. Bueno, en este caso, pues digamos que estamos nosotros solicitando mucho más juiciosos los ajustes de los casos positivos, el confirmado por laboratorio, pero también es muy importante que los municipios hagan la verificación de sus UPGDs para mirar qué casos tienen probables y pues que estén negativos para que también hagan sus ajustes. Lo mismo es una tarea también para las IPS, revisar los casos probables que tengan para que ya los municipios tienen claviasis muestras para que verifiquen el resultado y así puedan hacer también el descarte. Aquí es muy importante y aunque no lo crean, tenemos que tener mucho cuidado en el momento de hacer esos ajustes. Hemos tenido casos positivos que por hacer un ajuste confirmatorio hacen un ajuste 6, o sea, un descarte por laboratorio, y ustedes no se imaginan todo el proceso que hay que hacer para deshacer ese ajuste. Eso tiene que ir hasta el Instituto Nacional de Salud, eso no lo podemos hacer a nivel departamental. Entonces, sí tener como la recomendación, como eso en cuenta de, a veces es tan mecánico que puede ser un error en el momento de digitar el número, pero tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos presente. Bueno, otra cosa importante es diligenciar la variable ocupación,
porque hemos visto que la gran mayoría de los casos y las IPS están diligenciando el 9999, que es sin información. O sea, hay casos donde sí aplica, por ejemplo, cuando son infantes, cuando son recién nacidos o cuando ya es un fallecido, pues en esos casos se aplican, pero vemos que es población laboralmente activa con este código. Debemos, yo sé que a veces es un poco dispendioso la búsqueda pues de la ocupación, pero tenemos que tratar de diligenciar la información lo más completa posible, porque esa variable nos puede dar alertas a nivel de vigilancia, porque podemos identificar profesionales de la salud, porque podemos identificar otro tipo de profesiones que nos pueden estar generando alertas y nos pueden poner de pronto avisos para nosotros identificar posibles conglomerados. Todo caso confirmado que fallezca, posterior al diagnóstico, debe ajustarse la condición final, ingresar el certificado de función y la causa básica de muerte. Sabemos que muchas veces de los municipios, pues como tal, llega el caso, cumple la definición, se notifica, se remite a una institución de mayor nivel y allí es donde fallece. Pero lo ideal es que en todos los niveles, todos los casos, las UPGs que ingresaron el caso, lo deben ajustar. Obviamente sabemos pues que los municipios no cuentan con la información que se les solicita, pero por eso desde el nivel departamental se está realizando una retroalimentación por parte de la doctora María Fernanda y de la jefe Diana, porque ellos se están enviando la información que se necesita para hacer el ajuste, la causa básica y el número del certificado. Diligenciar también la variable del grupo poblacional también es muy importante, porque a veces no se están diligenciando si es una gestante, si es un grupo psiquiátrico o si es de pronto población carcelaria, porque también esas variables nos ayudan a nosotros a identificar de manera temprana estas alertas en grupos priorizados para poder nosotros de pronto realizar intervenciones más tempranas. Recordemos que el sistema de vigilancia es muy importante generar esa información para la acción, y todas estas variables nos brindan todo ese tipo de unas alertas tempranas. Y por último, cuando se notifiquen los contactos estrechos, siempre cuando estemos seguros de que es una persona que tuvo contacto con una persona positiva, diligenciar en la cara de datos complementarios la variable que hace relación a los contactos estrechos, para que nosotros podamos identificar cadenas de transmisión y no nos quede tantos casos en estudio. Eso era como lo importante que tenía para decirles sobre el proceso de notificación. Recordarles también pues que desde el nivel departamental se realizan solicitudes desde el correo de COVID Quindío, entonces por favor estar muy atentos a esas solicitudes, porque generalmente como se tratan de casos positivos, son procesos que se deben realizar de manera inmediata. Igual agradecerles también a los municipios y a los hospitales, porque han respondido de una manera positiva hasta el momento a las solicitudes que se han realizado. Y pues esto es un proceso de todos, donde si todos mejoramos, pues todo el sistema va a fluir de una mejor manera. Muchas gracias. No sé si de pronto tengan alguna pregunta con respecto a la notificación y a los temas que hablé acá.